En esta oportunidad vamos a exponer el tema Ecología de Comunidades. Como integrantes del grupo tenemos a Alvis Suiza Alessandra Ainhoa, Aspajo Bosantes Jesús Alessandra, Macedo López Carlos Benjamín, Montoya Pacaya Lucila Estefita, Rojas Ipushima y La Luz, y la que les habla Mendoza Saboya Elizamabet. Como docente tenemos al ingeniero Francisco Ramírez Arévalo. La ecología de comunidades es una rama de la ecología que estudia las interacciones entre diferentes especies en un mismo hábitat y cómo estas interacciones afectan la estructura dinámica de la comunidad. También investiga relaciones como competencia, depredación, mutualismo y parasitismo, así como la influencia de factores abióticos. Esta también analiza la sucesión ecológica y su papel en el campo de la estructura comunitaria a lo largo del tiempo, siendo esta muy esencial para la conservación de la biodiversidad y la gestión sostenible de los ecosistemas. Características de las comunidades ecológicas. Estas se caracterizan por su diversidad de especies, estructura trófica, dominancia y abundancia de ciertas especies y composición específica. También presentan una distribución espacial particular y una dinámica temporal que incluye cambios en su estructura a lo largo del tiempo. Las interacciones entre especies como competencia y depredación, junto con la resiliencia y la estabilidad de la comunidad, son cruciales para su funcionamiento. Además, la función y productividad de la comunidad, así como las adaptaciones y nichos de las especies, estas van a determinar cómo se organizan y responden a cambios ambientales. Estructura de las comunidades. Las estructuras de las comunidades ecológicas se refieren a las diferentes características y patrones que describen la organización y dinámica de las especies que coexisten en un mismo entorno. Composición de especies. La composición de especies se refiere a las diferentes especies presentes en una comunidad. Esta dimensión de la estructura comunitaria considera no solo qué especies están presentes, sino también su identidad taxonómica y funcional. La composición de especies puede variar considerablemente entre diferentes comunidades debido a factores ambientales, históricos y ecológicos. La riqueza de especies es el número total de especies en una comunidad. Es una medida básica de la biodiversidad y se utiliza para evaluar la complejidad y la salud de un ecosistema. Cuanto mayor es la riqueza de especies, generalmente se asume que el ecosistema es más robusto y resiliente a perturbaciones. Abundancia relativa es la proporción de cada especie en relación con el total de individuos de todas las especies en la comunidad. Esta medida proporciona información sobre la dominancia y rareza de las especies dentro de una comunidad. Una comunidad puede tener alta riqueza de especies, pero estar dominada por unas pocas especies con alta abundancia relativa. La diversidad de especies incluye tanto como la riqueza y la abundancia relativa de las especies en la comunidad. Se mide con índices como lo son el índice de Shannon o el índice de Simpson. El índice de Shannon tiene en cuenta tanto la abundancia como la equidad de las especies, proporcionando así una medida de la incertidumbre de predecir la identidad de una especie seleccionada al azar. El índice de Simpson, por otro lado, da más peso a las especies más abundantes y mide la probabilidad de que dos individuos seleccionados al azar pertenezcan a la misma especie. La distribución espacial. La distribución espacial describe cómo están distribuidos los individuos de las especies en el espacio. Puede ser de manera uniforme, aleatoria o agrupada. Una distribución uniforme implica que los individuos estén equitativamente dispersos, lo que puede ser el resultado de una competencia por recursos. Una distribución aleatoria ocurre cuando la posición de cada individuo es independientemente de los demás y puede ser el resultado de la dispersión pasiva. Estructura trófica. La estructura trófica representa las relaciones alimenticias entre las especies de un ecosistema. Esta estructura se puede visualizar como una red o cadena trófica en donde los organismos se organizan en diferentes niveles según su fuente de energía. Las interacciones entre especies son fundamentales para el funcionamiento de los ecosistemas y pueden clasificarse en varias categorías según sus efectos sobre las especies involucradas. La depredación. En esta interacción, una especie, en este caso el depredador, se alimenta de otra, que es la presa. Este proceso regula las poblaciones de las especies de presas y puede influir en la estructura de la comunidad. La competencia ocurre cuando dos o más especies compiten por los mismos recursos limitados como el alimento, el espacio y la luz.
La competencia puede ser intraespecífica, o sea, entre individuos de la misma especie, o interespecífica, entre diferentes especies, y puede llevar a la exclusión competitiva o a la coexistencia mediante la diferenciación de nichos. El mutualismo. En esta interacción ambas especies se benefician. Un claro ejemplo sería en la relación de los polinizadores, que son como las abejas, y plantas con flores, en donde las plantas reciben polinización y los polinizadores obtienen el néctar como alimento. El comensalismo. Una especie se beneficia de la interacción mientras la otra no se ve afectada significativamente. Un ejemplo de estas es el de las epífitas, que son plantas que crecen sobre los árboles para obtener acceso a la luz sin dañar al árbol hospedador. El parasitismo. Una especie, que vendría a ser el parásito, se beneficia a expensas de otra, que es el hospedador, generalmente causándole daño. Los parásitos pueden vivir dentro, que son esos vienen a ser los endoparásitos, o sobre, que son los ectoparásitos. La biodiversidad se refiere a la variedad de vida en la Tierra, incluyendo la diversidad de especies, la diversidad genética dentro de esas especies y la diversidad de ecosistemas. Una alta biodiversidad suele estar asociada con ecosistemas saludables y resilientes, capaces de soportar y adaptarse a cambios ambientales. La biodiversidad proporciona numerosos servicios ecosistemáticos esenciales para la supervivencia humana, como la purificación del aire y el agua, la polinización de cultivos y la regulación del clima. Además, una mayor biodiversidad puede aumentar la producción y estabilidad de los ecosistemas. La conservación de la biodiversidad es crucial para mantener el equilibrio ecológico y garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los recursos naturales. Funcionalidad del ecosistema. La funcionalidad de un ecosistema se refiere a los procesos y actividades que permiten el mantenimiento de su estructura y servicios ecológicos. Estos incluyen la producción de biomasa, la cicatrización de nutrientes, la regulación del clima, la purificación del agua, la polinización de plantas y muchos otros. La diversidad de especies dentro de un ecosistema puede llevar a una mayor eficiencia y estabilidad de esas funciones, ya que diferentes especies contribuyen de diversas maneras a los procesos ecológicos. La resistencia y resiliencia. La resistencia se refiere a la capacidad de una comunidad para soportar perturbaciones sin cambiar significativamente, mientras que la resiliencia es la capacidad de recuperarse después de una perturbación. La redundancia funcional. La redundancia funcional se refiere a la presencia de múltiples especies que desempeñan roles ecológicos similares. Esta redundancia es crucial para la estabilidad del ecosistema, ya que asegura que las funciones ecológicas se mantengan incluso si algunas especies desaparecen. Como conclusión tenemos que la ecología de comunidades analiza cómo las especies que coexisten interactúan entre sí con su entorno y cómo estas interacciones afectan a la estructura, diversidad y dinámica de las comunidades ecológicas. Esta rama de la ecología estudia tanto las relaciones directas entre especies, como la depredación, el mutualismo y la competencia, así como las influencias directas como la modificación del hábitat y la alteración de las cadenas tróficas. Estos análisis permiten comprender cómo se organizan y funcionan las comunidades ecológicas, revelando patrones y procesos que determinan la distribución y abundancia de las especies. La biodiversidad, a su vez, es un componente clave que influye en la estabilidad y funcionalidad de esos sistemas. La presencia de una variedad de especies en una comunidad no solo incrementa la resiliencia del ecosistema frente a las perturbaciones, sino que también mejora su capacidad para mantener funciones ecológicas esenciales como la producción primaria, la descomposición de materia orgánica y el ciclo de nutrientes. Además, la biodiversidad puede influir en la resistencia de las comunidades a la invasión por especies exóticas, así como en la capacidad del ecosistema para recuperarse de eventos disruptivos.